Hablar de las sociedades comerciales. Esas sociedades que cuando las tenemos que hacer tantas cosas nos cuestionamos, es para eso que en esta mañana recibimos y con muchísimo placer a la escribana Daniela Cianciarulo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Contame, sociedades comerciales, ¿es como la típica sociedad que se hace cuando empezamos una empresa o no? Sí, exactamente. Hablamos de sociedades comerciales justamente cuando dos o más personas deciden realizar una actividad, deciden poner un capital en común, por supuesto pensando en distribuir ganancias, en el peor de los casos soportar pérdidas, y entonces así comienza a planearse el tema de la sociedad. Si me permitís te pongo un ejemplo, supongamos que tú y yo tenemos una idea de realizar un servicio de catering, no sabemos si hacerlo en forma personal, como empresa unipersonal, o si mejor hacerlo en forma conjunta. Allí es donde comienza a surgir la idea de la sociedad. Una forma bastante común dentro de pequeños emprendimientos es lo que se conoce como sociedad de hecho. O sea, es una sociedad que no se plasma. Está registrada. No se plasma ni siquiera en un contrato escrito, ni siquiera se cumplen formalidades, por supuesto se cumple con las formalidades fiscales, pero se comienza a trabajar, es una sociedad como cualquiera y se va a someter a reglas como cualquier tipo de sociedad. Pero allí, por ejemplo, tenemos ya una sociedad. Aunque sea de hecho, ¿entra con las mismas reglas para el control de las cosas? No exactamente con las mismas reglas, o sea, está regulada por la misma ley, pero tiene otro tipo de formalidades, en el sentido de que, por ejemplo, o de riesgos, en el sentido, por ejemplo, de que la responsabilidad de nosotros, en el caso social, va a ser mucho mayor que si se tratara de otras formas sociales donde nos vemos más protegidos los socios, o se ven más protegidos los socios. ¿Cómo elegir, Daniela, esa sociedad que sea la que más nos convenga? Bueno, justamente allí donde comenzaría la tarea de asesoramiento con el profesional, porque el profesional va a ser, el profesional escribano, por ejemplo, va a ser quien te va a decir cuál es la mejor forma social que te conviene, porque cada forma social tiene sus convenientes y sus inconvenientes. Por ejemplo, el caso de la sociedad limitada o la sociedad anónima, que son quizás las más conocidas. Te iba a preguntar, ¿cuáles son las más usadas? Las más usadas hoy por hoy son, sin perjuicio de la sociedad de hecho que se usa en pequeños emprendimientos, la sociedad limitada y la sociedad anónima son las más comunes desde el punto de vista del mercado comercial. Entonces, son las que te limitan un poco la responsabilidad. ¿Qué significa esto? Que los socios van a responder solamente hasta el capital que pusieron en esa sociedad. Por ejemplo, pusimos un capital de 1.000 pesos, 500 cada una, hasta ese límite vamos a responder. Pero esto también tiene algún inconveniente, porque en la sociedad limitada, por ejemplo, con respecto a los reclamos laborales, que es algo muy frecuente, o con respecto a las deudas por tributos ante la DGI, en ese caso los socios también responden con su patrimonio personal, pueden llegar a responder. Pero bueno, son sociedades que por lo menos protegen un poco más al socio. O sea que lo más correcto, lo principal sería asesorarse para decir, bueno, cuál es, o para tener claro también en qué condiciones voy a estar trabajando y hasta dónde pueden venir los reclamos o hasta dónde respondo con el resto del capital y trabajo. Exactamente, creemos que allí la tarea del profesional, el escribano, por ejemplo, que siempre asesora y previene, y en este caso es fundamental, porque le va a decir a la gente justamente qué tipo de sociedad tiene que elegir, por qué plazo tiene que realizar esa sociedad, qué sucede si fallece un socio, qué sucede si el socio se quiere ir de la sociedad, porque en realidad no se puede ir en cualquier momento. Más vale, le da todos los puntos. Daniela, gracias por estar con nosotros. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Que lo pase bien, nosotros seguimos.